Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya tenía ganas de hacer algún vídeo en YouTube. Hemos estado súper liados con el proyecto nuevo, finalizándolo, porque ya llevábamos más de 2 años para crear esta escuela online que hemos hecho. Os animo a que entréis, Bonsai-Zen.io School, y que la probéis. Tenéis 3 días para probar, poder ver cómo está estructurado. Veréis que lo hacemos con capítulos donde podéis ir directos al tema que necesitéis ver concretamente, sin tener que ver 2 horas de 1 hora y pico de vídeo. Entonces, aparte, ponemos muchísimas herramientas como un chat que te permite ir directo a los capítulos, que te contesta si necesitas algún tipo de información en ese momento que quieras saber, y aparte, si existe el vídeo y el capítulo concreto, te va a llevar directo para que también lo veas y completar la información que necesites. Tiene otras herramientas como comunidad y otras cosas que vamos a ir incorporando. Vamos a hacer webinares con los alumnos, preguntas, respuestas, directos. Van a hacer muchísimas cosas. Os animo a que lo probéis, ya que va a ir a más y estoy seguro que os va a ser muy útil. Entonces, ahora es domingo, estoy contento de empezar a hacer algún vídeo de YouTube. La verdad que no he sido lo regular, obviamente, porque aparte aquí en un vivero tenemos muchísimas cosas aparte de generar vídeos, pero sí que es verdad que ahora tengo un poco el chip más metido, me resulta más fácil cambiar ese chip a hacer vídeos. De hecho, diría que hacer vídeos de YouTube pues es un poco más libre, más rápido y más fácil que hacer que los que hacemos por la escuela, que tenemos que estructurar muy bien para que la información llegue concretamente. Entonces casi que me relajan más los vídeos de YouTube a la hora de hacerlo, cosa que antes pues me costaba más. Entonces pues vamos a ir haciendo vídeos de YouTube, os voy a contando cosas que pasan al día a día y estoy seguro que os va a ir gustando. Entonces me preparo para ir a Alemania, voy a Heidelberg como es habitual, suelo ir 2 veces al año mínimo y ahora seguramente aumente. Mi idea, los que me conocéis, era reducir los viajes, lo intento siempre, pero bueno, voy a ir haciéndolo combinando, reduciendo algunos puntos donde iba para poder seguir con el proyecto de la escuela y mantener también obviamente el vivero. Cosa que lo que os quería comentar, que estoy seguro que la sensación cuando os vais de vuestra casa, seguro que os pasa que tenéis que dejar los bonsáis organizados, quién los riega, si se van a abonar, si no se van a abonar, van a estar bien. Pues aquí pues pasa lo mismo. Entonces hay muchos árboles, concretamente ahora tenemos la ventaja en Bonsai Sense, pues que hace ya unos años que tenemos la figura de Guille, que ha ido evolucionando. Muchos de vosotros seguro que lo conocéis, empezó ya hace unos años y cada vez va mejorando más y más y más, y estoy seguro que va a llegar a un nivel súper alto porque se esfuerza mucho, va aprendiendo cada vez mejora y tiene más mano, y cada vez me siento más tranquilo cuando me voy de viaje porque estoy seguro que los árboles van a estar correctamente cuidados, y eso pues a mí particularmente me da mucha tranquilidad, pero bueno, aún siempre me queda esa espina de me voy a dejar esto, me voy a dejar lo otro, está todo organizado o no, este árbol va a estar bien, este necesitaba esto. Entonces lo que hago también es los días anteriores organizar, planificar con Guille y luego él ya se encarga y nada. Estoy seguro que va a llegar lejos porque cada vez mejora más y espero que esté muchos años con nosotros. Entonces vamos a preparar ya el viaje. Yo ahora hago una última revisión, que todo esté bien por todo el vivero, y entonces me voy en unas horas y vamos a aprovechar para también enseñaros lo que pasa al otro lado del charco, más específicamente en Heidelberg, que
en el vivero museo y estoy seguro que hay cosas chulas que os puedo enseñar y además vamos a grabar contenido con diferentes especies para la Bonsai Sending School que seguro que os van a ser muy útiles. Pero bueno, ahora vamos al lío, me voy hacia Alemania y os voy a ir enseñando cosas que seguro que os gusta. Hasta ahora. Bueno, este pino mugo lo trabajamos con Milan hace algún año. Hicimos demo y estructuramos otra vez la ramificación y aparte después al año siguiente lo trasplantamos en una posición nueva. Yo creo que habrá caído un poquito, creo que iba un poquito más hacia esta zona. Pero yo las últimas veces lo vi que tenía bastante cochinilla lapa dentro y sigue teniendo, por eso tiene este color amarillo un poquito por todo, a pesar de eso, pues se ha reconstruido, ha vuelto a brotar con fuerza, tiene brotación muy fuerte y yo creo que ahora es un buen momento para limpiarlo otra vez, ver si sigue teniendo algo de insectos, si hay algunas manchas que nos pudieran marcar otra cosa o no. Y es buen momento para poner otra vez un poco de orden para que siga ramificando y dando pasos. Así que Denis se va a encargar de empezar a limpiar todo el árbol y yo voy a continuar después poniendo algunos alambres y sobre todo muy importante combinarlo bien con la poda justa y necesaria sin generar más estrés, sino más bien equilibrar las diferentes zonas y, como explicaba, que siga ramificando. Así que vamos a ponernos en marcha ya que aquí hay trabajo para rato. Vamos allá. Bueno, como explicábamos, el árbol está un poquito caído, yo creo que tiene que subir para que coja potencia todo este movimiento. Y bueno, hemos limpiado agujas, hemos puesto algún alambre para que también llegue bien y podamos refinar un poquito más adelante también. Vamos a abrir también algún shari en esta zona de aquí, limpiar madera en algunas zonas que está cogiendo bastante suciedad. E iremos refinando poquito a poco, pero era importante que fueran dando pasos de cara a avanzar para el año que viene. Entonces, un árbol también que ahí hay que decidir si se mantiene tan largo, pero quiero verlo cuando esté un poquito más levantado a ver cómo se ve. Hemos empezado aquí a compactar un poco para que abrace bien el árbol en esta zona de aquí. Y veremos a ver exactamente el largo que hacemos, pero transmite algo, pero hay que acentuar lo que pasa en esta zona y no simplemente tener verde, pero yo creo que poquito a poco lo iremos redefiniendo y la verdad que es una buena pieza también, muy bonita.